Bueno, un saludo. Vamos a seguir complementando lo que hemos estado viendo y vamos a empezar a trabajar el tema de pérdidas secundarias. Entonces nosotros ya habíamos mencionado con respecto a las pérdidas de energía, las pérdidas totales, habíamos hablado que teníamos de dos tipos. Las primarias o longitudinales, y se llamaban primarias porque son las que se da en mayor cantidad en los sistemas, y que son longitudinales porque se dan pues en tramos rectos, ¿cierto? Entonces no importa si está la tubería horizontal o vertical, si tenemos el trasiego de agua en alguna de las líneas, pues entonces vamos a tener una pérdida de energía por ese trasiego en la longitud. Y la otra son las pérdidas secundarias o por accesorios, que los vamos a tener en todos los cambios de dirección, en accesorios, en válvulas, entonces en todo lo que no es tubería, va a ser un accesorio. Y entonces tenemos estos aditamentos hidráulicos, ¿cierto? Tenemos entonces, por ejemplo, codos, T's. Tenemos entonces diferentes accesorios que son los que me contribuyen pues a unir las piezas de tubería, también a tener control hidráulico donde qué sectores quiero abrir o cerrar y cambios de dirección o diferentes tipos de conexión, ¿cierto? Entonces, la pérdida de energía que se da por este cambio de dirección, le vamos a denominar entonces pérdida secundaria. Esta pérdida es bastante fácil de calcular, se define a partir de esta ecuación, que la pérdida secundaria es igual a una K, que va a estar asociada a cada accesorio, por la velocidad al cuadrado entre 2G. Veamos un poco la coherencia dimensional de esto. K va a ser adimensional. La velocidad la tengo en metros por segundo y como la tengo al cuadrado, entonces elevo todo al cuadrado y la gravedad en metro segundo cuadrado. Entonces esto se me va y un metro pues se me va con uno de los del metro cuadrado. O sea que esta pérdida me queda en metros, como hemos venido trabajando las pérdidas de energía. Veamos un poco entonces el tema de las unidades. Entonces, pues HS denominamos a la pérdida secundaria, que como lo vimos aquí, pues la tenemos en metro. La K del accesorio, que ya vamos a ver un poquito de detalle de esto, es propia de cada uno de los tipos de accesorio que tenemos, no tiene unidades. La velocidad, que la vamos a tener en metros por segundo, y pues recordemos que nosotros tenemos caudales, por ejemplo, en metros cúbicos por segundo dividido metro cuadrado. Y la gravedad. Entonces veamos un poco de las pérdidas. Entonces, como vimos, hay diferentes tipos de accesorios y vamos a hablar un poquito de cada uno. Vamos a ver entonces unas válvulas y voy a empezar con esta válvula de compuerta. Piensen que esta pérdida de energía está asociada como a la restricción de paso que hay, o sea, que tanta energía yo tengo que gastar para poder pasar a través de un espacio. Entonces, en la medida en que ese espacio, por ejemplo, para este caso de una válvula, se hace más pequeño, mi K, ¿cierto?, se hace cada vez más grande. O sea, yo tengo una pérdida de energía más grande cuando yo tengo una obstrucción. En estos casos, entonces, la K para una válvula no es un único número. Él va a depender de cuál es la fracción de apertura que yo tengo, mi relación de área de apertura, para definir cuál es la K. O sea, esta K realmente es variable. En condición de diseño yo puedo definir una K crítica, sin embargo hay que tener presente que esta K depende de la apertura que tenga. Entonces tenemos esta tablita que me muestra también para los diferentes accesorios cuáles son las K. Entonces tenemos vamos a hablar de los accesorios como más importantes o los más utilizados. Entonces el codo de 90, que pues tiene un ángulo de 90 grados y me hace un cambio de dirección en este sentido. Él va a tener entonces una K de 0.9. Tenemos codos de 45 grados. Entonces, si nosotros vemos, es un poco más abierto. Entonces, miren, que al hacer ese cambio de dirección menos brusco, su K, por ejemplo, en este caso, bajó. Es de 0.4. Si nosotros analizamos, realmente los 45 grados están de este lado.
¿sí? Pero entonces acostumbra a llamar al codo de 45 así. Tenemos válvulas, entonces tenemos válvulas de tipo globo. Estas válvulas, por ejemplo, se usan mucho para sectorizar zonas, para cerrar zonas. Tenemos entonces K de 10. Tenemos la T, y con la T vamos a tener el siguiente cuidado. El accesorio hidráulico como tal es esta configuración, ¿cierto? Que me une un tubo aquí, un tubo acá, un tubo acá. Pero depende cómo es el paso del agua y el sentido de flujo, yo voy a interpretar la T de diferentes formas. Y va a depender de algo que ya vamos a ver, que es cuál es mi ruta de análisis. Entonces, si mi ruta de análisis viene en este sentido, o sea, él está pasando a través de la T, pero él está pasando sin hacer como un cambio de dirección como tal en la ruta de análisis que estoy definiendo. Entonces, esta T, cuando mi ruta de análisis viene, por ejemplo, en este sentido, o sea, que no cambia la dirección, para mí va a ser una T de paso directo, punto 6. Pero si en mi ruta de análisis yo tengo que hacer un cambio de dirección, miren que él se está comportando de cierta forma como un codito de 90. Entonces, si en mi ruta de análisis este es el cambio, va a ser esta T de paso de lado que tiene un K de 1.3. Veámoslo, por ejemplo, aquí. Esto que acabo de mencionar. Bueno, tengo este isométrico de este baño. Si mi ruta de análisis es, por ejemplo, esta línea que estoy dibujando con el puntero, miren que yo tengo varias T, ¿cierto? Que son las que me derivan a estas otras unidades. Pero mi ruta de análisis yo la estoy definiendo hasta este lavamanos. En todos estos casos, esta T sería una T de paso directo. Si mi ruta de análisis fuera, por ejemplo, hacia este baño, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí sería de paso directo, pero cuando pasa aquí, él sí hace este cambio de dirección. Entonces, en este caso sería una T de paso lateral. Entonces, el tema de las pérdidas secundarias, así como nosotros analizábamos entre unos tramos cuáles eran las pérdidas longitudinales, pues también entonces vamos a tener que incluir las pérdidas secundarias. Entonces, voy a mencionar un ejemplo, por ejemplo, para este codo que me hace el cambio de dirección en este lavamanos. Entonces tenemos una pérdida secundaria que es igual a K por velocidad al cuadrado entre 2G. Si a este lavamanos le llega un caudal de 0.13 litros por segundo, tiene un diámetro de 18.20 milímetros, la velocidad entonces en este caso, la pueden ustedes despejar y revisar, es de 0.5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en esta ecuación. Ok, entonces devolvámonos. Tenemos un codo de 90. Si nos devolvemos, entonces el codo de 90 tiene una K de 0.9. Ok, K de 0.9. Velocidad al cuadrado, 0.5 al cuadrado entre 2 por 9,81. O sea que la pérdida secundaria que me dejó este codo es de 0.11 metros. Entonces, ya sabemos cómo se calcula para uno. Entonces, cuando yo haga mi análisis y que lo monte tramo a tramo, pues tengo que revisar entonces qué accesorios son los que tengo. Eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Ok, quiero mencionarles y compartir unos videitos de un proveedor para describir un poco un tipo de válvulas. Entonces, miren que tenemos ahí la válvula de compuerta. Me voy a devolver aquí un momento. Entonces, ella lo que hace es un cierre. Entonces, él tiene un tornillo y un volante que depende entonces como yo lo haga girar, voy a hacer que baje esta compuerta. Este tipo de válvulas se usan en los sistemas para abrir o cerrar paso. No se usa para regular flujo, ¿sí? Entonces, esta válvula de compuerta, yo la acoplo a mi sistema de tuberías y es la que me define la restricción de paso. Esta es una válvula de mariposa. Entonces,
esta válvula de mariposa se llama así porque esta pieza, que ya la vamos a ver moverse, ella también me permite abrir o cerrar y esa es la mariposa. Si ven que al tener entonces como aquí, esta figura se mueve como las alitas de una mariposa. Entonces lo que hacen es cerrarme o abrirme pues mi sección transversal de mi válvula. ¿Estas para qué se usan? Se utilizan mucho, por ejemplo, en mantenimiento, también se usan para tenerlas abiertas o cerradas, no se usan a media apertura. Y como yo puedo manipular un cierre rápido, entonces esta yo la puedo utilizar como una válvula para hacer, por ejemplo, limpiezas y mantenimientos dentro de tanques, por ejemplo, filtros que yo esté operando. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo hacer una apertura, un cierre rápido, lo cual me va a generar al interior de mi infraestructura pues mucha turbulencia que me va a permitir, como mencioné, hacer mantenimiento y hacer como, adelantándome un poco en los términos, retrolavado en los sistemas. Me va a generar la resuspensión, que es lo que yo voy a querer para poder limpiar mi infraestructura. Entonces, vamos a empezar ahora sí a ver un ejemplo de ya integrando tanto las pérdidas longitudinales como las pérdidas secundarias en unas instalaciones hidrosanitarias. Lo vamos a ver en el siguiente video.